Gloria al Señor. Damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Agradecemos al Señor esta preciosa tarde de poder alabarle y bendecirle. Y abrimos este servicio, esta reunión, en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Bendito el Señor, que nos guarde y nos bendice en esta tarde. Vamos a dar gracias al Señor para que nos bendiga, nos fortalezca, nos renueve. Señor, te damos gracias por esta tarde, por la vida y la salud, tener este tiempo precioso de alabar, acordarnos de ti, oh Creador bendito, rogarte por cada uno de tus hijos, por tu pueblo, Señor, porque en esta hora, Señor, oh Dios, están alabando tu nombre, glorificándote. Tu palabra nos enseña, aprovechamos bien el tiempo y lo aprovechamos bien en los negocios del Señor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes vida, palabra de vida, solo tú tienes consuelo. No hay horario para acercarse a ti, Señor. Tú eres Dios sobre todas las cosas. Bendice a cada ministro, dice cada siervo, de Arica a Punta Arenas, en todo el mundo, Señor, donde lleguen estas ondas. Gracias te damos en esta tarde. Que tu palabra sea glorificada, que tu palabra sea bendecida en esta tarde. Gracias, Señor, por todo. Ayúdanos, ayuda a nuestras familias, Señor, para que podamos estar siempre gozosos, contentos. Gracias te damos por esta tarde maravillosa. Este sol, gracias por la lluvia, gracias por el pan, los alimentos. ¿Cómo pagaremos los favores? Agradeciendo, Señor, confiando en tu precioso nombre. Fortalécenos, renuévanos, vivifícanos, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos, haznos gratos delante de ti. Tu palabra dice: si mirares a nuestros pecados, Señor, ¿quién estaría en pie? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Bendice esta reunión. Glorifícate, Señor, los que serán bendecidos, prosperados por tu palabra, Dios mío. Tu palabra no volverá vacía. Te damos gracias en esta tarde. Alienta, fortalécenos, llénanos cada día, a los jóvenes, a los ancianos, a todos nuestros hermanos, Señor. Te alabamos, te bendecimos para la gloria de tu nombre. Amén. Gracias, Señor. Queremos entrar en la gloriosa palabra del Señor. Gracias al Señor por su misericordia, por su bondad. Gracias porque tenemos su eterna palabra para bendecirnos, para prosperarnos, para renovar nuestras almas. Vamos a entrar en la gloriosa palabra del Señor, la cual nos edifica poderosamente para su gloria. Gracias al Señor por su bondad, su misericordia. Queremos disfrutar de la gloriosa palabra del Señor, como nos enseña la preciosa. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Tenemos San Juan 3:16. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verso 18 dice la palabra del Señor: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este texto tan celeste, tan maravilloso, que lo hemos voceado, lo hemos oído de niño, y muchos lo vocean de tal manera amó Dios al mundo. Precioso. El apóstol dice que debemos mirar el amor del Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros para enriquecernos. Pero queremos ver cuán grande es el amor de Dios, el amor maravilloso del Señor, de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es la divinidad. ¿Tiene hijo Dios? ¿Tiene hijo el Señor? ¿Realmente veremos la palabra de Dios? ¿Quién realmente es el Hijo de Dios? ¿Es la segunda persona de la Trinidad? ¿Es otra persona? ¿Qué revela la palabra del Señor? Queremos decir, en primera instancia, que la esencia de Dios. Juan 4:24, la Biblia dice que Dios es espíritu. La esencia de Dios es espíritu. En la divinidad solo hay uno, solo una persona, y es el Señor. La palabra del Señor es gloriosa, es preciosa. Dice el libro de Deuteronomio: ved ahora que yo soy. No hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. En el principio, desde el principio, la Biblia, la palabra de Dios nos muestra que solamente hay un solo ser en la divinidad. Uno eterno, un gran yo soy, un Dios todopoderoso. Se lo ratificó el Señor a Israel. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4, oye Israel, el gran mandamiento de todo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es. Entonces, cuando la palabra del Señor nos habla de tal manera, ¿quién realmente es el Hijo de Dios? ¿Quién realmente es el Hijo de Dios? ¿Qué nos revela la palabra del Señor? Hemos tomado las Escrituras. La Biblia dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, abre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verso 18 dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La palabra de Dios es profunda, reveladora. ¿Quién realmente es el Hijo de Dios? La Biblia nos revela, nos manifiesta. Cuando la palabra del Señor habla del seno, no solamente se refiere al lado del corazón, sino en la revelación de la palabra es la presencia en la mente preciosa del Señor. En el principio, lo primero que creó el Señor, en su gloriosa mente, en el seno, en esa revelación, su imagen, porque Dios es espíritu. Se manifestó en fuego,
en nube, en viento, en terremoto, de muchas maneras en el Antiguo Testamento. Y ocupaba lo que la palabra del Señor nos habla en el libro de Salmo. Dice la palabra del Señor que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. El Señor tiene esa personalidad de personificarse, de manifestarse a través de su ángel. Pero nunca el Señor mostró imagen, y aunque algunos tratan de interpretar cuando el Señor dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, piensa que está hablando con su dualidad, con su Trinidad o con su Hijo. El Hijo, la manifestación del Señor, estaba en su mente, no presente esencial, como algunos quieren decir, que existe la Trinidad, que hay un Padre, que hay un Hijo, un Espíritu Santo, que en la divinidad hay tres personas coiguales que piensan lo mismo y que existe. Eso es absurdo, es una gran mentira, sino que trata de revelar la palabra de Dios, que el Señor siempre ha sido solo, soberano, todopoderoso. La gran verdad, la gran revelación que nos habla el Señor a través de su palabra, ese Hijo unigénito no es otra persona, sino que Él mismo. Se refiere a su manifestación. La palabra nos habla a que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo Dios se manifestó? Acá en el Nuevo, ¿cómo aparece en el Nuevo Testamento? Manifestado en carne. Y a eso, la palabra de Dios, se le llama Hijo. Hijo de Dios. La palabra del Señor es preciosa. Nos dice en el libro de Lucas 1, verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cuál es el gran misterio de la palabra de Dios? Que Dios se manifestó en carne. ¿Cómo aparece en el mundo? Manifestado en carne. El gran milagro que hace el Señor, el Dios Todopoderoso, es vestirse de cuerpo, hacerse su imagen. Por eso que cuando la palabra del Señor nos revela, cuando el Señor le habla, salve muy favorecida, el Señor es contigo, que iba María a tener un hijo. ¿Qué le dice ella? No conozco varón. ¿Cómo será esto? Y ese es el gran misterio de la vida. Juan 3:16, el unigénito Hijo, se refiere a la manifestación de Dios en carne, como hemos leído, y a que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo se hace visible el Dios invisible? A través de la faz de Jesucristo. Como dice la palabra del Señor, a que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Por eso que cuando Felipe le gusta al Señor, estaban turbados, preocupados también. Muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién es el Padre? Es el Dios Todopoderoso. El mismo Señor Jesucristo manifestado en carne. Gloria al Señor. Pero tenemos que considerar la palabra del Señor. El término unigénito. El término unigénito es único. Único. El Dios manifestado en carne. Gloria al Señor. Unigénito es diferente a primogénito. Unigénito, primogénito primero. Cuando habla el Señor, se refiere a su manifestación, a su imagen, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. ¿Cómo aparece el Dios Todopoderoso aquí en la tierra? Manifestado en carne. Se hizo hombre. La Biblia nos muestra
para entrar en el mundo con sus propósitos de ser el Cordero de Dios, de revelarse a este mundo, el Señor se manifestó en carne. Lo leemos en la gloriosa palabra del Señor, en la gran revelación que tiene el apóstol Pablo, que es el unicista más grande de esta verdad, y escribe en su primera carta de Timoteo 3:16, la Biblia dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Sin contradicción, dice la antigua versión. Dios se manifestó en carne. El Dios Espíritu se vistió de cuerpo. Lo ratifica también el apóstol Pablo escribiendo a los hebreos en la revelación de la palabra del Señor. La Biblia dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Añade la palabra del Señor, que es preciosa y gloriosa. Escribe el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. ¿Quién es? Cristo. El Dios, el Emmanuel, ese Cristo. Eso que la palabra nos revela ahora, el Hijo de Dios, el santo ser que nacerá. Será llamado Hijo de Dios, no otra persona. Esa atribución, ese título de hijo, se refiere a quién? Al Dios manifestado en carne. Y aunque era hijo porque abrió matriz, conforme a la palabra, pero era Dios, era el Todopoderoso manifestado. Gálatas 4:4, la Biblia nos dice maravillosamente, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo de la ley. Eso de enviar, porque el Señor se usa el término porque Él vino, bajó, como siervo, como ungido, como sumo pontífice, como mediador, pero era Dios. No una trinidad, no una dualidad, no que el Padre quedó arriba, no, ahí estaba. Miremos algunas escrituras preciosas que tenemos en la palabra de Dios. Cuando entró a la sinagoga, la Biblia nos revela, cuando entra a la sinagoga y comienza a predicar, la Biblia nos dice de esta manera, en el capítulo 4, dice: se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga están fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. A esa manifestación se le llama Hijo de Dios, el unigénito, el Verbo encarnado, pero no otra persona, era el Dios Todopoderoso. Si vamos a la palabra del Señor, preciosa y eterna, el libro de Mateo, cuando Él nace en Belén, hay profecías maravillosas, preciosas acerca del Señor. La Biblia dice: y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Sigamos leyendo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lucas capítulo 1, versos 22, 23 y 24. Que traducido es como Dios con nosotros, el Emmanuel, el Todopoderoso manifestado en carne. Por eso el Cristo, el Hijo de Dios, se refiere a la encarnación, pero era Dios, no otra persona, no que haya quedado el Padre arriba en el cielo y el Hijo que no, ahí estaba. Vamos a las Escrituras. El Hijo
La manifestación del Señor estaba profetizado. La palabra del Señor es extraordinaria. Tenemos la profecía, vamos al libro de Isaías, refiriéndose al Hijo. Dice la palabra, Isaías 9:6, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, escuche, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Porque un niño no es nacido. Este niño, este hijo, es el Dios Todopoderoso, no la Trinidad, Dios. Entonces, ¿cuál es el gran amor de Dios? ¿Cuál es el de tal manera que el Dios eterno, el Dios Espíritu, el Dios que vive en la eternidad, el que habita en el lugar inaccesible, el Todopoderoso, apareciera en la tierra como un humilde hombre sin apariencia, un varón de dolores, como escribe Isaías en el capítulo 53, para ser azotado, para llevar nuestra herida, nuestra paz, cargar el siervo del Señor. Y lo describe mejor el apóstol, que hacemos un paréntesis en la palabra del Señor. En el libro de Filipenses dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir. Colosenses capítulo 2, verso 5, que hubo también en Cristo Jesús. Escuche, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. Ese es el de tal manera. Ahí está el amor de Dios. El Dios Espíritu, el Eterno, el que vivía en la eternidad, el que no conocía muerte, dolor, tristeza, vino a ser semejante a sus hermanos, a nosotros, a nacer de tal manera. Por eso que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, no el Hijo, no la segunda persona, ni la tercera persona, no, ni el Espíritu Santo. Dios mismo, el Eterno, el gran yo soy. El gran yo soy desde el principio, el que creó los cielos y la tierra, se manifestó en carne. Gloria al Señor. Jesús es Dios. Jesús es el Padre. Jesús es el Espíritu Santo. Jesús es el Hijo. Manifestaciones, no personas. Uno, el Todopoderoso. De tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuál es el Hijo unigénito de Dios? Su manifestación. Lo que nació de mujer. Lo que nace en Belén, pero dentro de ese bebé era el Verbo, el Todopoderoso. Por eso las maravillas, sus palabras, su conocimiento. Por eso que han maravillado los apóstoles, que han maravillado los fariseos. ¿De dónde saca esta letra? ¿No es hijo de José el carpintero? Más que eso, era el Dios Todopoderoso manifestado en carne, controlando el mar, los cielos, controlando los peces, multiplicando el pan, transformando el agua en vino, limpiando los leprosos. ¿Quién es este? ¿Quién podía hacer tanta maravilla? Solo Dios, el Dios manifestado en carne. Entonces, el de tal manera es profundo, amigo y hermano. De tal manera ahí se revela el amor de Dios, que siendo eterno, Dios Todopoderoso, vino a marcar una etapa, 33 años. Vino a entregarse, vino como nadie, se despojó a sí mismo. Si vamos a la vida humana, ¿quién menosprecia de todos nosotros? ¿Qué rey o usted va a dejar por todo? Nadie. Por eso es sin igual el amor de Dios. Nadie, ni los profetas, nadie hay semejante al Señor. Dejó su trono de gloria, dejó todo para venir a ser un simple hombre, un simple servidor, por amor a mí, por amor al mundo, de tal manera, y dar su vida preciosa, conocer, sentir en su cuerpo el dolor, la angustia, el frío. Los 33 años que estuvo aquí en la tierra, como hombre, pero al mismo tiempo era el Dios manifestado en carne. Por eso que era intocable. Él se entregó, Él ofrendó su vida, se dejó morir. La palabra del Señor dice que Él puso su vida en propiciación por nosotros. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se bautizó siendo el santo de los santos. También se bautizó
Al que no conoció pecado, escribe el apóstol en el libro romano, se hizo pecador por nosotros, cargó, se atribuyó todos los pecados de toda la humanidad. Por lo tanto, entonces, estamos para predicar. El unigénito Hijo de Dios no es otra persona, es Dios mismo manifestado en carne. Como hemos leído aquí, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por eso Pablo escribe, el amor de Cristo nos constriñe, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mirad el amor del Señor, que siendo rico, se hizo pobre. ¿Cuándo fue rico Él? Cuando estaba en el cielo. Pero cuando vino a este mundo, un día le preguntamos, ¿dónde vive? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde moras, Señor? ¿Qué dijo el Señor? Las zorras tienen guarida, las aves nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recortar su cabeza. Ahí está el amor del Señor, como ninguno. Por eso que la gloria, la honra, lo que más alaba Apocalipsis, la palabra nos dice, al Cordero que fue inmolado, es la gloria, la alabanza. Nadie como el Señor, nadie semejante a Él. Por eso que es maravilloso, por eso que Jesucristo es Dios en todos los aspectos. Ya Él se le rinde la gloria y la honra, nadie como Él. Por lo tanto, amigos y hermanos, esta es la gran verdad. Convénzase que solamente hay una fe, un Señor, un Dios. No existe la Trinidad. La Trinidad es una idea, es la mentira más grande que Satanás ha inventado por la Iglesia Católica y por todos los religiosos. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Padre, es el Hijo, es el Padre eterno, es el Príncipe de paz. Todas las atribuciones. El Emmanuel, el Verbo encarnado, se hizo carne. Por lo tanto, la palabra del Señor, cuando habla del Hijo de Dios, no se refiere a otra persona, sino a Él mismo. Se manifestó en carne. A lo que nació de María, eso era Hijo de Dios. Pero dentro de ese cuerpo, ¿quién venía? El Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. Ahora la pregunta a muchos, bueno, ¿y quién murió en la cruz? Él entregó su vida. El Espíritu no. Amén. Es lo mismo nosotros. O nosotros partimos, o duermen los santos del Señor. ¿Qué pasa? El Espíritu abandona el cuerpo. Él, como Dios, abandonó el cuerpo. ¿Ven? Sintió el dolor, la angustia, en la cruz del Calvario. Y lo dijo en el Evangelio según San Juan, que Él era el buen pastor. Y el buen pastor ponía su vida por la oveja. Y tenía poder de volverla a tomar. Amén. Se dejó morir. Entregó ese precioso cuerpo maravilloso. Ahora, si miramos nosotros, ese cuerpo tan valioso, que el Señor lo tiene, y de la manera para reinar, para hacerse visible. ¿Cómo se va a revelar el Dios eterno si Dios es Espíritu? A través de la faz de Jesucristo, a través del Cristo, el Cristo de Dios. El Hijo de Dios se refiere ¿a qué? A su manifestación humana. Ese cuerpo precioso que Él preparó, lo cual el apóstol lo llama la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Por lo tanto, con esta escritura y muchas otras escrituras, reconocemos que no hay Trinidad, que Jesucristo es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Cuando hablamos del Hijo de Dios, cuando el Señor hablaba en su término, que mi Padre es mayor, que en la casa de mi Padre, se refería en el entendimiento de su dignidad gloriosa, que Él era hombre y Dios. Así como era hombre, también era Dios. Por eso se deja de ver sus obras, sus maravillas, su lenguaje. Por eso que es precioso considerar la palabra del Señor. El Hijo unigénito, amén. El más revelador está, dice, a Dios nadie le dio jamás. Juan 1.18. Juan 1.18 dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El unigénito, en el seno, como Jehová dice. ¿Dónde? ¿Dónde estaba el Hijo? ¿Dónde estaba el Cordero? ¿Dónde estaba la imagen? En su mente. Llegó
el momento de revelarse. Por eso escribe Pablo, llegando el tiempo, el Señor entró en este mundo. ¿Cómo? Manifestado en carne. No como vino cuando sacó a Israel de Egipto, con truenos, relámpagos, terremotos, fuego. Y temblaba el Sinaí. ¿Cómo aparece? Engendrándose en el vientre de María. Si hay un milagro, hay una obra extraordinaria y maravillosa del Señor, que Él se engendró en María. Él se formó. Él entró en María. Dice la palabra del Señor, la sombra del universo te hará sombra. El Señor formó su imagen. Por eso que el santo ser, siempre el Señor fue santo y será santo, porque no hubo relación sexual. Todos nosotros, todos los vivientes, todos venimos de un padre y una madre, una relación sexual, fornicaria. Pero ¿cuál es el gran misterio? Que sin relación sexual, por eso que María solamente, ¿cómo fue? El instrumento. No es una mujer divina, como la ha idolatrado, como ha hecho el culto mariano, la Iglesia Católica. Fue el instrumento nomás. Como está escrito, he aquí la Virgen sale muy favorecida. El Señor eligió para ocupar ese cuerpo donde el Todopoderoso se manifestase en carne. Por eso que el Señor siempre fue Dios, santo, limpio, puro, intocable. Su sangre era el único ser que nos puede redimir. Ni Moisés, ni Enoc, ni Elías, ni los santos, o usted. Nadie hay como el Señor. El único puro, limpio, con la moral, el único que podía redimirnos era el Dios Todopoderoso manifestado en carne. Un ser limpio, puro, porque el único que tiene la moral es la limpieza, que puede decir, como Él dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Solo el Señor. Por eso, grande es el misterio de la piedad. Solo Jesús somos bendecidos. No negamos al Padre, no negamos al Hijo. Son manifestaciones. Como Padre en la creación, Hijo en la redención y como Espíritu. Porque hoy día sentimos al Señor, se manifiesta bautizando en lengua, se manifiesta en nuestras reuniones. Pero el Señor es el mismo. Las manifestaciones de Dios son muchas. Nubes, fuego, lo vemos en llama, con Gedeón, con Moisés, con Manoa. Cómo le habló también a través de un burro, por la boca de un animal. ¿Por qué? Porque el Señor es maravilloso. Pero alguien dirá, ¿cómo es esto? Si vamos a la palabra del Señor, los que creen tener la verdad y proclamar que el Señor es una Trinidad, dice la palabra, si vamos al bautismo del Señor Jesucristo. Vamos al bautismo del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 3, dice, verso 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió. ¿Qué dice la palabra? Y descendió el Espíritu Santo sobre él, escuche, en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí los mentirosos, los dogmáticos, los falsos, aquí dice que está manifestada la Trinidad. ¿Dónde? Primero, la paloma, la voz y a Jesús. Así que afirmar algunos que aquí está la Trinidad. Si nosotros miramos la palabra del Señor, la paloma fue una señal que solamente era para Juan el Bautista, para que supiese que el Señor era el Mesías. Solo Él la vio. Fue una manifestación para Juan, para que supiese que el Señor era el Mesías. Porque si vieres la palabra del Señor, donde descendiese, ese era el ungido, el Cristo, el Mesías. La voz, Dios habla.
Dios habla en el cielo acá como omnipresente. Está arriba en el cielo abajo. Cuando conversaba con Nicodemo, estaba aquí en la tierra, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No hay espacio donde el Señor nos llene. Todo lugar. No está suscrito el Señor. Aquí. Está conmigo en esta hora, está contigo, está en la China, está en el cielo, está en todo lugar. Por eso que es Dios, omnipresente. Son atributos que solo pertenecen al Señor Jesucristo. Omnipotente, porque es el Todopoderoso. Omnipresente, porque está en todo lugar al mismo tiempo. Y omnisciente, porque todo lo sabe. Esos son los atributos, las cualidades que solamente están. No los tiene Satanás. Satanás es creado, lo van todo. Ustedes todos somos limitados. Por eso que Él es Dios. Dios divino, glorioso. Por eso que en la divinidad no hay dos ni tres. La palabra del Señor habla de un solo trono, a uno sentado. Y cuando la Biblia se refiere al anciano, en esas visiones se refiere a la eternidad. Señor, tú no has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra, tú eres Dios. Él es eterno. Cuando habla sus cabellos blancos como la lana, no se refiere solamente a tener canas, sino ese anciano de día, porque si hay un ser eterno, primero y último, es el Señor. Son visiones, son verdades que hablan del Señor Jesucristo. Pero cuando la Biblia habla con el Hijo, se refiere al Dios manifestado en carne. El Verbo que se hizo carne. Por lo tanto, en el bautismo no hay Trinidad. No hay Trinidad. Son manifestaciones del Señor. Acuérdense que a Moisés le hablaba a través de ¿dónde? El fuego lo llamó, y hablaba Moisés con el Señor a través de ¿qué? De la nube. No que la nube fuera otra persona, el Padre, no. Dios hablaba así porque Él hace como Él quiere. Vamos al monte de la transfiguración, a Mateo 17, donde también algunos piensan que aquí está la Trinidad. La Biblia dice en el capítulo 17 de Mateo, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Dice, escucha esto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Cómo quedaron maravillosos? Ese Cristo, ese hijo carpintero, ese siervo. ¿Qué le muestra el Señor? Su gloria. Dice la Biblia que su rostro resplandeció como el sol. Fue una revelación tremenda. Y además, en el verso 3 dice, y le aparecieron Moisés y Elías. ¿No te da que pensar, hermano? Que no era una simple persona, era un profeta más, era el Dios Todopoderoso. Estaba mostrando su gloria. Ahora si vamos a la Escritura, ¿a quién conocía? ¿A quién conocía Moisés y Elías? Al Todopoderoso, al Yo Soy, al Dios del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo estaban viendo ahí? Manifestado en carne. Gloria al Señor. ¿Qué dice la palabra? Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que hablaba. No sabía lo que hablaba Pedro, porque estaban evangelizando como muchos. Muchos no entienden la Escritura, no tienen la revelación del Dios manifestado en carne. No tenían idea de lo que hablaba Pedro. Pensaban que se iban a quedar a vivir ahí. Era una visión de gloria, de futuro. El Señor estaba mostrando que no era un simple carpintero, un simple hombre, era el Todopoderoso que había bajado a la tierra. Amén. Ahora vamos, mientras él aún hablaba, dice, una nube los cubrió. Léalo en la casa, Mateo dice, una nube los cubrió. Y aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Este es mi Hijo amado. ¿Quién era ese? Era un unigénito. ¿Quién era? ¿Quién era? Eso es lo que estamos teniendo. ¿Quién era ese Hijo? El Todopoderoso. ¿Cómo hablaba Dios?
Si te espera un momento, vamos a ir a otra escritura. Al oír esto los discípulos, escucha, se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Fue extraordinaria esta visión. Esto, si tuviera estudiado esa palabra, lo guardó Pedro hasta que el Señor resucitó, hasta que llegó el día de Pentecostés y escribió la carta. Estaban en el Monte Santo, escuchaban la voz y dice: no hemos dado a conocer la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino viendo con nuestros propios ojos su majestad. Recién escribe el apóstol esta visión maravillosa. Pero mira lo que dice el verso 7. Se postraron, quedaron, se inclinaron, tuvieron gran temor. Entonces Jesús dice, se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Verso 8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¿Dónde está la Trinidad? Es que el Señor estaba revelando que no era un simple hombre, un simple profeta, era el Dios Todopoderoso, el gran yo soy. Pero vamos a la palabra del Señor. La palabra del Señor nunca nos deja en duda, y esto me gusta y es maravilloso. Escucha esto. Hebreo capítulo 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en nuestros tiempos a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cuando se habla el Nuevo Testamento, ¿quién aparece? La revelación, el Evangelio de Jesucristo, Dios manifestado en carne. Cuando nos habla por el Hijo, el que apareció, el Verbo, el Emanuel, Dios mismo comenzó a predicar. Así se abren las páginas del Nuevo Testamento, con el hecho glorioso que Dios se manifestó en carne. El Mesías, el Cristo, el Rey de la Gloria, había entrado en este mundo para venir a salvarnos y a redimirnos a través de su gloriosa predicación y su muerte en la cruz del Calvario. En estos postreros días nos ha hablado por ello. ¿Cuándo comenzaron los postreros días? Si vamos a la historia, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quién cambió la historia? El Señor. Y de ahí está el término: antes de Cristo y después de Cristo. El Nuevo Testamento, ¿cómo se inicia? Con la revelación, con el Evangelio del Señor Jesucristo, con la aparición del Dios manifestado en carne, que se le dice el Hijo de Dios. Pero no mostrando a otra persona, sino a la manifestación de Dios en carne. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escucha el verso 3, 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, siendo el resplandor de su gloria. Amén. Qué hermoso, qué maravilloso. Volvemos a la Escritura, a Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, Dios, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. ¿Qué mostró el Señor? Su poder sobre la higuera, los ciegos, los sordos. Los evangelios están ordenados de sus maravillas, resucitando muertos, enseñando. Y ojo, usando el pronombre que solamente le pertenece a Dios, el yo soy. Yo soy el camino, yo soy la puerta, yo y el Padre una cosa somos, yo soy el pan de vida, yo soy el alfa y el omega, yo soy la resurrección y la vida, el yo único, el yo del gran yo soy del Dios Moisés, estaba en la boca de quién? Del Señor Jesucristo, porque Él era Dios. Simple. Vamos a la palabra del Señor. La Biblia dice en la gramática,
yo y el Padre uno somos. Si dijera la Biblia, el Padre y yo, habrían dos personas. No. Yo, dijo el Señor. Yo y el Padre, una cosa son. Vamos a Juan 14, que también es predicado. En el primer verso, en la gran revelación, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creer también en mí. Los judíos sabían, por eso lo rechazaron. ¿Quién te haces? Siendo hombre te haces Dios. Pero ellos se daban cuenta del lenguaje. Porque en Emmanuel, Dios estaba en medio de Israel. Dios vino a su pueblo. A los suyos vino primero. Por eso, Señor, no se turbe. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis en mí? ¿Cómo? ¿Dos personas? No, el mismo. El mismo. Dice: ¿y sabía dónde voy? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ojo aquí, nadie viene al Padre sino por mí. Los trinitarios, los que arreglan la Biblia, Testigos de Jehová y otros, ¿cómo la tienen? Nadie va al Padre, nadie viene sino por mí, porque Él era el Padre eterno. Isaías 9:6, Él era el Dios manifestado en carne, Él era el Padre hecho hombre, Dios, el Todopoderoso, estaba ahí, encarnado, verbo hecho carne, su gloria. Por eso tocaba a los ciegos y eran sanos, picaba los panes, reprendía el mar a las olas, caminaba sobre el mar, maldijo a la higuera, y miles de milagros, ciegos, sordos, leprosos, a su voz. A ti te digo, Joel, Lázaro, ven fuera. Todo eso revela que Él era Dios. Entonces, veamos la palabra del Señor. ¿Qué dice? Si me conocieses, mire el lenguaje, también a mi Padre le conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y le habéis visto, ahí estaba el Padre, el Dios Todopoderoso. Añade, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tenía duda también. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ojo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora a mí, Él hace la obra. Creedme que soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por la misma obra. Amén. Preciosa, la palabra no se contradice. Así escribe el apóstol. Dios estaba en Cristo. ¿Dónde estaba el hermano? Dios. Si la Escritura dijera Dios estaba con Cristo, habrían dos personas. No. Dios estaba en Cristo. El Espíritu Santo. ¿Quién estaba en ese cuerpo? En ese ser que nace de María, el Dios Todopoderoso. Por eso Jesucristo es Dios, aquí y en la eternidad. Es la interpretación gloriosa. De tal manera amó Dios que nos ha dado, que Él mismo vino a este mundo, bajó del cielo para humanarse, para hacerse semejante a los hombres. Y en esa condición, cumplir la obra maravillosa de sus 33 años predicar y traernos la esperanza, la luz, el mensaje de salvación y corrernos el velo para la vida eterna. Porque ahora estamos en espera. Ya ocurrió su primera venida para venir a redimirnos, para hacer la obra expiatoria, para cumplir de ser el Cordero de Dios, quitar el pecado del mundo, morir y resucitar. Pero ahora volverá a reinar. Viene a buscar los frutos de sus padecimientos, de su obra. Por eso, maravilloso, glorioso, extraordinaria la mente del Señor. No hay como Jesús. Por eso que Él es Dios. Por donde miremos, Él es Dios. Él es el Todopoderoso. No hay un ser más maravilloso, más puro, más limpio, más verdadero que el Señor.
Jesucristo. Él es el Dios Todopoderoso, el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo. No tres personas, sino las manifestaciones del Señor. Pero Él es Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, volvamos a lo que hemos leído y nuestra cita inicial, el de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Dónde está el gran amor de Dios? Que Él se manifestó en carne. Ese es el gran amor de Dios. Que Él, siendo rico, se hizo pobre. Que Él, siendo espíritu, se encarnó. Vino a sufrir, vino a sentir el dolor, la tristeza, a padecer esos 33 años por amor de nosotros. Ese es el gran misterio, esa es la gran verdad y la gran revelación del Señor Jesucristo. Por eso que no hay otro nombre, no hay toda la gloria, nadie como el Señor. Todo se lo debemos al Señor Jesucristo. Por eso que Él es el centro, la oración. Él es el que sana, que perdona. Él es el que limpia. Todo está en la Escritura. Para terminar, podríamos estar toda la tarde. Acuérdense ustedes cuando trajeron a la mujer pecadora en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. El Señor le dijo: el que esté sin pecado tire la piedra. Y la palabra del Señor nos muestra que todos se empezaron ahí y dejaron a la mujer sola. El Señor inclinado en tierra y le preguntó: mujer, ¿dónde está lo que... ¿Alguno te condenó? Ninguno. Ni yo te condeno. Pero vete, pero no peques más. Al paralítico, cuando lo bajaron, donde no cabía la gente, donde estaba el Señor, lo bajaron del techo y lo primero que el Señor le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y dijeron los fariseos, todos los teólogos esos días, los que conocían la Escritura: ¿quién perdona pecado? Sino solo Dios. Ahí está la clave. ¿Quién perdona pecado? Solo Dios. ¿Quién estaba ahí? Dios. Pues es el único que perdona pecado. Por eso que el único que perdona, el único que salva, condena. Por eso que el bautismo debe ser en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Él hizo sacrificio, su sangre preciosa. Bendita la sangre del Señor Jesucristo. Ser limpio, puro. Desde que nace era el santo de Israel, el santo de los santos. Por eso que Jesús es maravilloso, glorioso, el único que perdona, que limpia, el único que salva. Y invitó: venid a mí, los trabajados y cansados, venid a mí. El que viene a mí no le echo fuera. Jesús es el centro, Jesús es la verdad, Jesús es el Dios verdadero. No tengas duda, lee la palabra de Dios. Cuando invocamos a Jesús, invocamos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Moisés y los profetas. Porque Él es el gran yo soy. Jesús es Dios. Que esta palabra te sirva. Juan 3:16, de tal manera nos amó. El unigénito no es otra persona, sino es el Dios manifestado en carne. ¿Cómo aparece? Se revela en este mundo el Señor manifestado en carne. A Él sea la gloria, que esta palabra, esta enseñanza te sirva para que ya no divague. No hay Trinidad. Y aprende a orar en mi nombre, dijo el Señor Jesucristo. No como algunos, por los méritos de tu Hijo, no. Oramos directamente al gran yo soy. Y si decimos Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, estamos refiriendo a nuestros hermanos, porque los antiguos tenían el mismo Dios, con la diferencia que está en el Antiguo Testamento en el Espíritu, pero en el Nuevo Testamento aparece visible, visible. Por eso el que lo tocaba, a donde fuera, quedaba sano, porque estaba el Emmanuel, estaba el Todopoderoso aquí en la tierra. Bendito sea el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Transmite, programa esta palabra, compártelo, estudia la palabra. Pero en el cielo, en la tierra, en todo lugar, solo hay uno. Donde vayas al universo, los ángeles acá solo conocen a Jesús.
al Dios Todopoderoso. Y ese es el gran misterio de la piedad, que Dios se manifestó en carne y habitó. No hay Trinidad, no existe la Trinidad, es una mentira del diablo. En el cielo solo hay uno, un trono, como lo vio Isaías, como lo vio Juan, el teólogo. Apocalipsis capítulo 4, fue en el Espíritu y vio en el trono un trono y a uno sentado. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Vamos a dar gracias al Señor, porque la gloria, la honra, la palabra pertenece a Él. Te damos gracias, Señor. Estamos aquí para hablar. Nuestra boca, nuestra alma. Gracias, Señor. Lo que tú nos has dado, hablamos. A ti sea la revelación. Que tu palabra corra y sea glorificada. Revélate, Señor, hoy día. Toda mentira, todo engaño, estos falsos, toda maldad, todo engaño del enemigo, Dios, que tienen duda muchas iglesias, Señor, creyendo en esa falsa trinidad y no reconocen que tú eres Dios sobre todas las cosas. Tú eres el Dios Todopoderoso que se manifestó en carne, el unigénito, el que se reveló, el que se engendró en María, el que estuvo ahí en Jerusalén, ahí 33 años predicando y nos trajiste la luz. Tú eres Dios. Gracias, Señor. Tu palabra ha sido exaltada. Lo que hemos predicado es tu palabra. Obra para Satalabaya. Llena con tu Santo Espíritu, revela. Quita las dudas, la incredulidad. Revela a nuestros hermanos pentecostales. Revélale, Señor, sálvale. Que conozcan la verdad. La única verdad eres tú, Jesús. El único Dios eres tú, Jesús. Sana, liberta. Que aquel se encuentre enfermo, sánalo. Reprende la obra del diablo, Señor. Ten piedad de nosotros. Guarda tu iglesia. Que tu nombre sea glorificado. No a nosotros, sino a tu nombre la gloria. A ti la gloria, Señor Jesucristo. Siervo inútil somos. Tú nos vas a sabiduría de nuevo la palabra. Tuya la revelación. Glorifícate y que tu nombre sea exaltado. Amado Jesús, te damos gracias por revelarnos, te damos gracias por tu presencia, Señor. Llena con tu Santo Espíritu, aviva tu obra, la iglesia, Señor, en cada rincón del mundo. Señor, bendice tu obra, tu iglesia. Levanta pastores, ministros, Dios. Revela tu palabra, que tu palabra corre y sea glorificada. Te agradecemos este momento. Gracias, mi Señor. Quédate con nosotros, bendice a mis hermanos virtuales. Reciban la bendición en el glorioso nombre del Señor Jesús. A Él sea la gloria. Hasta pronto. Compartan, sigamos orando, trabajando por el Señor Jesucristo. No te avergüences e invoca el nombre de Jesús. A Él sea la gloria. Hasta pronto.